Elmer Vladimir Rivas Ayala, alias Pirata. Grábate ese nombre y ese apodo, porque es el hombre del que está hablando todo El Salvador. Estados Unidos lo deportó, El Salvador lo estaba esperando, y él no tenía ni idea. Piénsalo un segundo. Un hombre reclamado por un juzgado de San Miguel por homicidio agravado, señalado como homoy de la Mara Salvatrucha, subido a un avión con destino directo al único país del planeta, donde había un juez esperando su nombre. No lo persiguieron, no lo cazaron, no tuvieron que ir a buscarlo, se lo mandaron, se lo entregaron en un vuelo oficial, con hora de llegada confirmada y lista de pasajeros por adelantado. Y cuando esa puerta se abrió y él bajó la escalerilla, creyendo que lo peor de su vida ya había pasado, abajo en tierra, agentes de la Policía Nacional Civil ya sabían su nombre completo, su alias, su clica y la orden judicial que llevaba encima. Estados Unidos creyó que lo estaba expulsando. En realidad, lo estaba entregando. Y ahí está lo verdaderamente escalofriante de este caso. Porque aquí no hubo persecución, no hubo balazos, no hubo allanamiento de madrugada, no hubo cerco policial en ninguna colonia. Hubo algo mucho más frío y mucho más definitivo. Un hombre caminando por su propio pie, voluntariamente, directo hacia la trampa, haciendo fila como todos, entregando su documento como todos, poniéndose él solo en las manos de quienes lo estaban buscando. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal, porque este caso demuestra algo que muchos prófugos todavía no terminan de entender. Para cierta gente, la deportación dejó de ser un castigo migratorio. Se convirtió en una entrega, en bandeja, con escolta y con papeles. Vamos con lo que la Policía Nacional Civil informó oficialmente, porque cada línea de ese comunicado pesa toneladas. En coordinación con inteligencia policial, las autoridades capturaron a Elmer Vladimir Rivas Ayala, alias Pirata, homeboy de la Mara Salvatrucha, quien es reclamado por un juzgado de San Miguel. Sobre este sujeto pesa una orden judicial por los delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas. Fue detenido al momento de ingresar al país en un vuelo procedente de Estados Unidos, tras ser deportado. Y además, será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla. Eso no es un cargo suelto. Son varios frentes judiciales cayéndole encima al mismo tiempo. Pero dentro de ese comunicado hay una sola palabra que casi todo el mundo leyó por encima sin entender lo que realmente significa. Y es la palabra que cambia por completo el tamaño de esta captura. Esa palabra es homeboy. ¿Por qué las autoridades se toman la molestia de especificar ese rango? ¿Y por qué no es lo mismo que decir simplemente pandillero? Porque si estás pensando en un muchacho de esquina, en un vigilante, en alguien que solo andaba con el grupo, estás muy lejos de la realidad. Dentro de la Mara Salvatrucha, nadie amanece siendo homeboy. Ese rango no se hereda, no se compra, no se regala y no se consigue por antigüedad ni por amistad. Se gana y se gana de una sola forma, cumpliendo lo que la estructura ordena sin preguntar y sin fallar. Un homeboy es un miembro plenamente incorporado, brincado, reconocido por su clica con voz dentro de las reuniones y con obligaciones asignadas. No es el que avisa cuando pasa la patrulla, no es el que carga el paquete, es aquel en quien la estructura ya deposita responsabilidades, porque ya demostró de lo que es capaz. Por eso, ese rango pesa tanto en términos judiciales. Cuando el Estado salvadoreño procesa a alguien señalado como homeboy, no lo está procesando por haber estado en el lugar equivocado, ni por juntarse con quien no debía. Lo está procesando como parte activa y funcional de una organización declarada terrorista, con un lugar definido dentro de una cadena de mando. Ese detalle es el que convierte un expediente ordinario en un expediente pesado, y es el que explica por qué un juzgado mantuvo viva una orden de captura contra este hombre incluso cuando este hombre ya no estaba en el país. Quédate conmigo, porque recuerda por qué estás viendo esto. Hablamos de un sujeto con ese rango encima, buscado por homicidio, que fue devuelto a El Salvador por Estados Unidos en un vuelo de deportación. Y eso abre la pregunta que se está haciendo medio país. ¿Por qué justamente un juzgado de San Miguel? ¿Qué tiene que ver San Miguel con todo esto? San Miguel no es un dato decorativo en esta historia. Es el oriente del país, la tercera ciudad más importante de El Salvador. Un centro comercial y de transporte enorme, con una zona urbana densa,
cantones extensos alrededor y corredores de movimiento constante entre municipios. Durante años, ese departamento fue uno de los territorios donde las estructuras se disputaron el control, a sangre, colonia por colonia, con clicas asentadas y con jurisdicciones marcadas. Que la orden judicial contra este sujeto salga de un juzgado de San Miguel significa que el hecho por el que se le reclama ocurrió bajo esa competencia territorial. Significa que hay un expediente abierto en el oriente del país con su nombre dentro. Y significa algo más, algo que mucha gente no dimensiona. Significa que ese expediente nunca murió, que estuvo vivo mientras él estaba fuera, que siguió existiendo aunque él no estuviera, porque una orden judicial no caduca porque el señalado se suba a un avión. Y ese es precisamente el error de cálculo más común entre quienes se van del país, con un proceso encima. Piensan que irse borra el papel, y el papel se queda ahí quieto, esperando exactamente el momento en el que esa persona vuelva a poner un pie en territorio salvadoreño. Lo cual nos lleva directamente a la pregunta más incómoda de todo este caso. Si estaba reclamado por un juzgado, si estaba señalado como homeboy de la Mara Salvatrucha, y si lo buscaban por homicidio agravado, ¿cómo diablos estaba viviendo en Estados Unidos y no en una celda salvadoreña? La respuesta explica el fenómeno completo, y es más simple de lo que parece. Durante años, la frontera funcionó como el escondite más eficaz que existía. Cruzar no era solo cambiar de país, era cambiar de identidad administrativa por completo. Del otro lado, un hombre buscado aquí se convertía en un migrante más entre millones. Nadie le preguntaba por San Miguel, nadie sabía qué significaba su apodo. Nadie tenía forma de saber que ese apodo estaba escrito en un expediente judicial a miles de kilómetros. Y mientras tanto, aquí el caso se quedaba congelado. Testigos que se mudan, direcciones que dejan de existir, teléfonos que se desconectan, años que pasan. Ese era el cálculo del prófugo, y durante mucho tiempo funcionó apostar a que el sistema se cansara antes que él. Cada año fuera era un año de ventaja. Pero ese cálculo tenía una falla enorme, y esa falla es la que hundió a Pirata, porque el que se va por su cuenta elige cuándo irse, pero nadie elige cuando lo deportan. Y el que es deportado no vuelve cuando quiere ni por donde quiere. Vuelve cuando otro país lo decide en el avión que otro país le asigna y aterrizando obligatoriamente en la puerta de entrada oficial de su propio país. Ahí no hay veredas alternas, no hay puntos ciegos, no hay coyote que valga. Un vuelo de deportados es la ruta más controlada y más documentada por la que un ser humano puede entrar a El Salvador. Y eso deja una última pregunta antes de llegar a lo más fuerte. ¿Cómo supieron las autoridades que él venía en ese vuelo? Exactamente. Ahí está la clave que casi nadie ve y la PNC la dejó escrita en su propio comunicado. La captura se realizó en coordinación con inteligencia policial. Esa frase que parece protocolaria es en realidad todo el operativo resumido en 3 palabras. Los listados de personas repatriadas no aparecen de sorpresa el día del aterrizaje, se conocen con antelación. Y esos nombres se cruzan uno por uno contra bases de datos de requerimientos judiciales vigentes, contra fichas de estructuras criminales, contra alias documentados y contra órdenes de captura activas. Es decir, en el momento en que ese hombre abordó el avión en Estados Unidos, su destino ya estaba decidido en El Salvador. Iba sentado ahí, mirando por la ventanilla, sin la menor idea de que su nombre ya había encendido una alerta. Y entonces llegó el momento. El avión tocó pista, se abrió la puerta, bajó la fila de deportados uno detrás de otro, con esa caminata lenta y encorvada de quien regresa, sin nada, y entre ellos un hombre más haciendo exactamente lo mismo que todos. Avanzar por el pasillo, formarse a esperar su turno, entregar su documentación en el punto de control migratorio, sin correr, sin resistirse, sin sospechar absolutamente nada. Y esa es la parte que pone la piel de gallina. No hizo falta buscarlo, no hizo falta rastrearlo casa por casa. No hizo falta montar vigilancias de semanas. El hombre reclamado por un juzgado de San Miguel se presentó solo por su propio pie, ante el sistema que lo estaba esperando. En el instante en que su documento pasó por ese control, todo terminó. Los agentes ya estaban ahí, la orden ya estaba verificada. Solo faltaba que él llegara, y llegó. Y esto no es un caso aislado, y ahí está lo verdaderamente grande de todo el asunto.
Ese aeropuerto se ha convertido en el punto de caída de estructuras completas. La PNC ya ha capturado a pandilleros provenientes de Estados Unidos a su llegada al aeropuerto, entre ellos miembros de la Mara Salvatrucha y de la Pandilla 18, con nivel de Homeboy, que fueron procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos. También se han reportado capturas en ese mismo aeropuerto de sujetos con órdenes vigentes por organizaciones terroristas, tráfico ilícito, robo y homicidio agravado, incluido un miembro de la Mara Salvatrucha, conocido con el alias Duplex. Pero si crees que lo más impactante de esta historia es cómo cayó, todavía no has escuchado lo que viene, porque la verdadera bomba de este caso no está en el aeropuerto. Está en lo que le cayó encima justo al bajar de ese avión, y que no tiene absolutamente nada que ver con el homicidio por el que lo buscaban. Hay una parte de esta historia que no ocurrió en el aire, ni en la pista ni durante el vuelo. Ocurrió en tierra, en un mostrador, en cuestión de segundos, y es la que casi nadie ha analizado. Porque cuando Elmer Vladimir Rivas Ayala, alias Pirata, bajó de ese avión, él venía preparado para una cosa muy concreta. Traía un cálculo hecho en la cabeza. Traía una cuenta pendiente que se sabía de memoria, que había repasado 1000 veces durante años, cada noche antes de dormir. Sabía perfectamente lo que lo estaba esperando en El Salvador, o al menos eso creía él. Y lo que ese hombre nunca imaginó, lo que nadie le avisó, y lo que no vio venir ni de lejos, es que lo que le iba a caer encima al pisar suelo salvadoreño no era lo que él traía apuntado. Era algo distinto. Algo que no venía de Estados Unidos. Algo que ni siquiera figuraba en la orden judicial que lo reclamaba. Porque a Pirata no lo detuvieron solamente por lo que hizo, lo detuvieron por lo que es, y esa diferencia lo destruye. Lee otra vez, despacio, lo que informó la Policía Nacional Civil, porque ahí está la bomba y prácticamente nadie la vio pasar. Sobre él pesaba una orden judicial emitida por un juzgado de San Miguel por homicidio agravado y organizaciones terroristas. Esa era su deuda vieja, la conocida, la que llevaba años cargando encima y midiendo. Pero la PNC agregó una línea más al final del comunicado. Una sola línea, y esa línea lo cambia absolutamente todo. Además, será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista, conocida como pandilla. Ese cargo no lo trajo en el avión. Ese cargo no estaba en el expediente que lo reclamaba. Ese cargo se lo abrieron aquí, ese mismo día, encima del mostrador, delante de sus propios ojos. Se fue de este país cargando un expediente y aterrizó cargando uno más. Y el nuevo no se lo ganó cometiendo nada. Se lo ganó existiendo. Le bastó con bajar la escalerilla siendo quien es. Ahí está el golpe que deja helado a cualquiera que entienda cómo funciona esto por dentro. Un hombre puede negar un hecho, puede pelear una prueba, puede discutir una fecha, un lugar, un testigo. Lo que ningún hombre puede hacer jamás, ni con el mejor abogado del mundo sentado a su lado, es dejar de ser lo que es. Y cuando el Estado te procesa por pertenecer, ya no está discutiendo contigo lo que hiciste una noche de hace años. Está poniendo sobre la mesa tu identidad completa, tu rango, tu clica y tu lugar dentro de una organización declarada, terrorista. Por eso lo de Pirata no es una detención con un cargo encima. Son frentes judiciales paralelos avanzando al mismo tiempo sobre la misma persona, alimentándose el uno al otro. Y eso deja inmediatamente la pregunta que se está haciendo toda la gente del oriente del país. ¿Qué pasa ahora con su clica? ¿Se cae la estructura cuando cae uno de sus homeboys o simplemente lo reemplazan y todo sigue funcionando igual que antes? La respuesta incomoda, pero hay que decirla tal cual es. Históricamente, una estructura no se caía por un hombre. Nunca. Jamás. La Mara Salvatrucha fue construida precisamente para sobrevivir a la pérdida de sus miembros, porque desde su origen mismo asumió que la cárcel y la muerte eran parte del costo de operar. Por eso el rango de homeboy no es un puesto único ni exclusivo, es una categoría y hay varios dentro de cada clica. Cuando uno caía, el hueco no quedaba abierto ni un solo día. Lo llenaba otro de inmediato, casi siempre alguien más joven, con menos historia encima y con muchísima más urgencia por demostrar de lo que era capaz. Esa es la parte fea que a nadie le gusta escuchar. Durante años, cada caída de un miembro con trayectoria terminaba produciendo un reemplazo todavía más violento que el anterior. Pero eso era antes, y aquí está el giro que cambia por completo la lectura de esta captura. Lo que ha cambiado en El Salvador no es que caiga un homeboy,
es que el terreno donde se producía ese reemplazo ya no existe. Con las estructuras desarticuladas territorialmente, con las jerarquías rotas y con la pertenencia convertida en un delito perseguido de forma directa y frontal, la cadena de sustitución se quebró. Ya no hay quien suba, porque los que subirían están presos, muertos o escondidos fuera del país, exactamente igual que estaba él. Por eso capturas como esta pegan donde más duele. No eliminan a un hombre, eliminan un eslabón que ya no se puede reponer. Cada onboy que cae apaga un pedazo de memoria operativa que no se hereda ni se enseña, contactos, códigos, rutas, nombres, órdenes antiguas, historia entera de una clica. Lo que abre la siguiente pregunta, y es una que muy poca gente se ha hecho. ¿Por qué la PNC se tomó la molestia de escribir la palabra onboy en su comunicado? ¿Por qué especificar el rango en lugar de decir simplemente pandillero? Porque en este tipo de casos el rango no es un adorno informativo, es el corazón mismo del expediente. Cuando las autoridades escriben onboy, no están describiendo a alguien que andaba con el grupo, ni a un muchacho que vigilaba una esquina, ni a un simpatizante que se juntaba con quien no debía. Están describiendo a un miembro plenamente incorporado, brincado, reconocido por su clica, con voz dentro de las reuniones y con responsabilidades asignadas dentro del engranaje. Ese rango no se hereda, no se compra, no se regala y no se consigue por antigüedad, ni por amistad. Se gana de una sola forma, cumpliendo lo que la estructura ordena, sin preguntar y sin fallar. Y cuando ese dato entra en un comunicado oficial, entra porque va a pesar en el proceso. Va a pesar porque el Estado ya no lo está juzgando como un individuo suelto que cometió un hecho aislado, sino como una pieza funcional de una organización declarada, terrorista, con un lugar definido dentro de una cadena de mando. Ese matiz es exactamente lo que convierte un expediente ordinario en un expediente pesadísimo. Y explica algo más que muchísima gente pasó por alto al leer la noticia. La PNC no dijo simplemente que lo capturaron. Dijo que lo capturaron en coordinación con inteligencia policial. Eso significa que este hombre no era un nombre cualquiera perdido en una lista de deportados. Era un nombre marcado, fichado, identificado, con un perfil construido de antemano y con un rango documentado antes de que ese avión despegara. Y eso lleva a la pregunta que a mí me parece la más impactante de todo el caso. Si estaba reclamado por un juzgado de San Miguel, ¿cuánto tiempo llevaba esa orden esperándolo ahí, quieta? ¿Y por qué nunca se venció? Aquí está una de las cosas que más le cuesta entender a quien huye del país, y que en este caso quedó demostrada de la forma más cruda posible. Una orden judicial no caduca porque el señalado se suba a un avión, no se muere de vieja, no se archiva por falta de uso, no desaparece porque pasen los años, ni porque nadie pregunte por ella. Se queda ahí quieta viva, respirando en silencio dentro de un sistema, esperando un único momento, el instante exacto en el que esa persona vuelva a poner un pie en territorio salvadoreño. Puede pasar un año, pueden pasar 5, pueden pasar muchísimos más. El papel no tiene ninguna prisa, porque el papel no envejece igual que la gente. Y ese es precisamente el error de cálculo que hundió a Pirata, el mismo que ha hundido a decenas antes que él. El prófugo apuesta siempre a lo mismo, a que el sistema se canse antes que él. Piensa que cada año fuera es un año de ventaja acumulada, que cada aniversario que pasa lo aleja un poco más de ese expediente. Pero la realidad es exactamente la contraria, porque mientras él sumaba años afuera, aquí el expediente seguía intacto, y el país se endurecía mes a mes, ley tras ley. Y hay un detalle que ningún prófugo controla, y es el más importante de todos, el que lo arruina absolutamente todo. El que se va por su cuenta elige cuándo irse. Pero absolutamente nadie elige cuándo lo deportan, lo cual nos deja frente a la pregunta más incómoda de todas, la que ni la PNC ni ninguna autoridad ha respondido públicamente. ¿Por qué fue deportado justo ahora y no antes? Nadie ha dado esa respuesta oficialmente, y ahí es donde este caso deja preguntas abiertas, que valen más que cualquier declaración. Lo único que sabemos con certeza absoluta es lo que la PNC informó textualmente. Fue detenido al momento de ingresar al país en un vuelo procedente de Estados Unidos, tras ser deportado. Esa frase es corta, casi burocrática, pero contiene todo el drama de esta historia comprimido en una sola línea. Significa que el final de su libertad no lo decidió él, no lo decidió un juez salvadoreño, no lo decidió un operativo policial
en una colonia del oriente del país. Lo decidió una autoridad migratoria extranjera, a miles de kilómetros de distancia, en un trámite administrativo en el que él no tenía ni voz, ni voto, ni forma alguna de negociar. Y eso convierte su deportación en algo muchísimo más grande que un simple trámite migratorio. Para un hombre común, ser deportado significa perderlo todo y volver a empezar desde cero. Para un hombre con una orden judicial vigente por homicidio, agravado y organizaciones terroristas, ser deportado significa exactamente lo contrario. Significa ser entregado, con hora de llegada confirmada, con lista de pasajeros enviada por adelantado, y directo a la única puerta de este país, donde no existen atajos, ni veredas alternas, ni puntos ciegos, ni coyote que valga, ni dinero que compre el paso. Estados Unidos creyó que lo estaba expulsando de su territorio. Lo que hizo, en la práctica, fue ponerlo en bandeja. Y ahí es donde esta historia deja de ser una nota policial más, para convertirse en una advertencia con nombre y apellido. Elmer Vladimir Rivas Ayala, alias Pirata, homeboy de la Mara Salvatrucha, reclamado por un juzgado de San Miguel, detenido al bajar de un vuelo de deportación y remitido además por pertenencia a organización terrorista conocida como Pandilla. Pero todavía queda lo más importante, y es justo lo que viene ahora. Porque hasta este punto hemos hablado de cómo cayó y de lo que le cayó encima, pero no hemos hablado de lo que le espera exactamente a partir de mañana. De por qué un hombre con ese rango y con esos cargos no entra a cualquier lugar ni bajo cualquier condición. De lo que significa realmente para su gente que él ya no esté. Y sobre todo de lo que este caso representa para todos los que hoy siguen escondidos, allá afuera, mirando el techo por las noches, sabiendo que su vuelo de regreso ya está en camino y que no van a poder elegir la fecha. Vamos con lo que le espera a partir de ahora, porque esta es la parte que casi nunca se cuenta y es la que más le interesa a la gente. Cuando un hombre con este perfil entra al sistema, no entra como entra cualquier detenido. La PNC informó que será remitido por pertenencia a organización terrorista conocida como Pandilla, y esa palabra, remitido, marca el inicio de un recorrido que ya no depende de él en absoluto. A partir de ese momento su vida deja de tener decisiones propias. No decide dónde duerme, no decide con quién habla, no decide qué come, no decide cuándo sale al patio, ni si sale. Un hombre que durante años vivió en Estados Unidos, moviéndose libremente, trabajando, caminando por donde quería, pasó en cuestión de horas a un régimen donde ni siquiera controla la hora a la que se apaga la luz. Y ese contraste, ese golpe de realidad, es probablemente lo más duro de todo el proceso. Porque hay una diferencia enorme entre la cárcel de hace 15 años y la cárcel de hoy en El Salvador. Y esa diferencia es la que define el resto de la vida de este hombre. Antes, para muchos miembros de estructuras, caer preso no era el final, era un traslado de oficina. Se seguía dirigiendo desde adentro, se seguían dando órdenes hacia afuera, se seguía cobrando, se seguía decidiendo quién vivía y quién no. Las cárceles llegaron a funcionar como verdaderos centros de mando. Todo el modelo penitenciario actual se construyó específicamente para romper eso, y se construyó con una sola idea de fondo, que el que entra por pertenencia a organización terrorista no vuelva a dirigir absolutamente nada nunca más. Y eso abre la pregunta que llena los comentarios en cada noticia como esta. ¿Podrá recibir visitas, hablar con alguien, saber de su familia o desaparece del mapa por completo? Aquí hay que ser honesto y no vender humo. El régimen aplicado a miembros de estructuras terroristas en El Salvador es de los más restrictivos del continente. Y eso no es un rumor de redes sociales, es política pública declarada, defendida y sostenida públicamente por el gobierno. Contacto exterior extremadamente limitado, sin privilegios, sin salidas, con las condiciones de reclusión y los traslados decididos íntegramente por la administración penitenciaria. Para la familia, eso significa una cosa muy concreta y muy dura. El hombre que se fue del país hace años y que iba a volver deportado, en la práctica no vuelve. Llegó al aeropuerto y de ahí desapareció de la vida cotidiana de todos los que lo conocían. Y hay algo todavía más frío en esa idea, algo que a mucha gente no se le ocurre pensar. Ese hombre venía de un vuelo de deportación, es decir, venía de perderlo todo allá, su trabajo, su vivienda, sus rutinas, lo que fuera que hubiera construido en esos años. Un deportado común baja del avión con las manos vacías,
pero con una posibilidad volver a empezar. Él bajó del avión con las manos vacías y sin esa posibilidad. Perdió la vida que tenía allá y perdió también la que pensaba retomar aquí, en el mismo día con horas de diferencia. Es de los pocos casos donde un hombre lo pierde absolutamente todo 2 veces, en una sola jornada. Lo que nos lleva directamente a la pregunta más grande de todas, la que va mucho más allá de este caso concreto. ¿Cuántos pirata siguen todavía allá afuera y qué probabilidad real tienen de terminar exactamente igual que él? Nadie tiene la cifra exacta, y esa es precisamente la parte inquietante. Lo que sí sabemos, y lo que este caso demuestra con una claridad brutal, es que existe un perfil muy concreto de salvadoreño que hoy vive en Estados Unidos con una bomba de tiempo encima. El que salió del país con un proceso abierto o con una orden judicial ya emitida. Esa persona no está prófuga en el sentido romántico de la palabra. Está simplemente esperando el día en que una autoridad migratoria extranjera decida que su tiempo ahí terminó. Y ese día no lo elige él. Puede llegar mañana, puede llegar en 5 años, pero cuando llegue, el camino es siempre el mismo y termina siempre en el mismo mostrador. Porque esa es la conclusión más incómoda de todo este caso. La frontera dejó de ser un escudo y se convirtió en un aplazamiento. Durante mucho tiempo funcionó al revés. Salir del país era desaparecer, y desaparecer era ganar. Hoy salir del país solo significa retrasar la fecha, porque el expediente se queda intacto y el sistema que lo espera es cada vez más rápido, más conectado y más difícil de esquivar. La PNC lo dejó por escrito en este caso. La captura se realizó en coordinación con inteligencia policial. Ahí está todo resumido. No hubo suerte, no hubo casualidad, no hubo un oficial con buen ojo. Hubo un sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Y eso deja una última pregunta, quizá la más importante de todas para el país. ¿Qué significa realmente una captura como esta, más allá del hombre que cayó? Significa que se cerró un expediente que llevaba tiempo abierto en un juzgado de San Miguel. Y eso no es un detalle burocrático. Detrás de una orden por homicidio agravado, siempre hay un hecho concreto. Y siempre hay alguien que lo sufrió. Puede que haya una familia en el oriente del país que llevaba años preguntando si algún día iba a pasar algo con ese caso y recibiendo siempre la misma respuesta: que el señalado no estaba en el país, que no se sabía dónde, que había que esperar. Esas familias existen, son muchísimas, y para ellas una noticia como esta no es contenido de redes sociales. Es la primera vez en años que alguien les dice que sí pasó algo. Y significa también un mensaje dirigido hacia afuera, hacia todos los que están viendo esta noticia desde Estados Unidos con el estómago apretado. Porque cada captura de este tipo que se publica es un recordatorio público de que el sistema no olvidó, de que hay nombres marcados en una base de datos esperando pacientemente, de que el aeropuerto ya no es una puerta de regreso sino un filtro, y de que la única forma de no pasar por ese filtro es no volver nunca, lo cual significa vivir el resto de la vida sabiendo que no puedes enterrar a tus padres, ni ver crecer a tus hermanos, ni pisar tu tierra otra vez. Ese también es un tipo de condena, solo que sin barrotes. Ahora bien, quedan cosas abiertas en este caso, y hay que decirlas con honestidad, sin adornos. No se ha hecho público cuánto tiempo llevaba fuera del país. No se ha hecho público a qué clica específica pertenecía dentro de la Mara Salvatrucha. No se ha hecho público el detalle del hecho por el que el juzgado de San Miguel lo reclamaba, ni cuándo ocurrió. Y tampoco se ha explicado por qué su deportación se produjo justo ahora y no antes. Son 4 huecos importantes, y cualquiera de ellos podría cambiar por completo la dimensión de esta historia el día que se conozca. Lo que sí quedó absolutamente claro es la escena, y esa escena es la que va a quedar en la memoria de mucha gente. Un hombre bajando de un avión en su propio país, después de años fuera, caminando tranquilo hacia un mostrador, entregando su documento y descubriendo en ese preciso segundo que lo estaban esperando, sin persecución, sin disparos, sin operativo espectacular. Solo un nombre, una base de datos y una orden judicial que nunca se cansó de esperar. Elmer Vladimir Rivas Ayala, alias Pirata, homeboy de la Mara Salvatrucha, cayó el día que creyó que volvía a casa. Y si este caso te dejó pensando, quédate en el canal, porque el siguiente video que tienes justo aquí es sobre otro operativo que terminó de una forma que nadie vio venir. Y te aseguro que ese final te va a sorprender todavía más que este. Dale a reproducir y seguimos.